Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola, buenas noches. Estamos en el 7º programa. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Estamos acá, el 7º programa de Entre Finanzas y Legales. ¿Qué programa tenemos el día de hoy, Alejandro? Hola, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Finanzas y Legales. Hoy día, Julio, tenemos un programa muy interesante. Nos acompañará Carlos Fernández, gerente comercial de Arteco. Vanessa Barbie, del estudio Julio Palomino, Asociados y Laboralistas. ¿Quién más nos acompaña, Julio? Nos acompaña también el señor Oscar Jubí, ¿no? De CHB Asociados, y también el señor Eddie Roa, gerente general de Gestum Total. Luego tenemos invitados de lujo esta noche. De hecho, bastante interesante. Y de hecho vamos a aprender un tema que ya estamos próximos. Vamos a conversar un poco sobre las CTS. Así que, amigos, ya saben, si es que tienen alguna consulta sobre ese tema, vamos a conversar un poco sobre de qué se trata la CTS y quiénes lo perciben. Julio, cuéntanos un poco sobre este beneficio social al trabajador. ¿De qué se trata la CTS? Cuando llega siempre las quincenas de mayo y noviembre, siempre los empleadores se ponen nerviosos, ¿no? Porque tienen la obligación legal de poder de cumplir con el pago de la CTS a favor de sus trabajadores. Entonces, esto es una obligación, reitero, que es considerado como un concepto remunerativo, amparado por ley, y que debe ser cancelado desde los primeros 15 días de cada mes de mayo y de mes de noviembre. Pero siempre existen peculiaridades dentro de una organización, ¿no? Porque a veces, ¿qué sucede? De que el empleador es renuente a abonar este tipo, porque son a través de depósitos en las cuentas que se aperturan de cada trabajador en las instituciones bancarias. Entonces ahí hay una manifestación a veces de incumplimiento por parte de los empleadores, ¿no? Pero yo creo de que en la actualidad ya esta situación de ilegalidad ya no está permitida porque hay sanciones, ¿no? Sanciones que se aplican en cada empresa, ¿no? Y sanciones drásticas por parte de la autoridad administrativa laboral, que es una AFIL, pues, ¿no? Pero ¿quiénes son los que tienen derecho a este beneficio social? Por ejemplo, ¿no? Si yo empiezo a trabajar el día de hoy, 7 de mayo, ¿tengo derecho a percibir mi compensación por tiempo de servicio, que es la CTS? ¿O no, necesariamente? Tiene que tener un mes cumplido, la ley, así es. Así es. Inclusive, hacemos de repente, si entró el trabajador el 2 de abril, hasta el 30 de abril, no tendría tampoco el derecho, ¿no?, de percibir la CTS porque no tiene un mes cumplido. Días calendario, días calendario. Así es, días calendario. Entonces, eso es una rigurosidad que debe cumplirse, ¿no? Entonces, pero acá hay un trasfondo adicional que se ha visto a través de un decreto supremo, el 005-2019-TR, que ha sido expedido, que ha sido publicado ya en el Diario Oficial Peruano la semana pasada, respecto a la obligatoriedad y al trámite un poco más simplificado de los trabajadores para poder acceder a la liberación de CTS. ¿Por qué? Porque normalmente, mi estimado Alejandro, ¿qué hace el empleador? Se desvincula al trabajador y entonces espera eternamente pues que le abonen, ¿no?, los conceptos remunerativos, incluido la CTS. Pero existe un plazo máximo. Claro, el plazo son 48 horas, pues. 48 horas después de yo haber renunciado o retirado de la empresa. Desvinculado por cualquier forma, renuncia, puede ser despido, ¿no? Pero, ¿qué sucede? De que en el caso de despido, cuando hay un despido o falta grave y hay un perjuicio a la empresa, ahí hay una limitación en la entrega de la carta de cese para liberación de la CTS. Con esa carta puedo ir a retirar los fondos de la entidad. Claro, tú en la actualidad, normalmente, ¿qué dice la ley? 48 horas y tiene que expedir la carta de cese al trabajador. Pero ¿qué sucede? Eso no lo cumple la empresa normalmente. Entonces, extiende pues la agonía del trabajador y no cumple con esa rigurosidad. Entonces, ¿qué sucede?
Para simplificar este tema, ha salido, reitero, este decreto supremo 005-2019-TR, publicado hace muy poco, por parte del Ministerio de Trabajo, a través del cual simplifica este trámite. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Un empleador que no le cancela o que no le libera la CTS a un trabajador, el trabajador tiene expedito su derecho de ir a pedido de solicitud al Ministerio de Trabajo. Entonces, presentando pues documentos que acrediten que estuvo en la relación laboral, como la liquidación, por ejemplo. La liquidación, boletas de pago, ¿no? Entonces, todos esos documentos, ingresarlos a la mesa de parte del Ministerio de Trabajo, y con el sello de recepción se simplifica, ya podría ir al banco o la institución bancaria donde están depositados CTS para liberarla. Porque es verdad, a veces pasa que hay una desvinculación del centro de labores y la persona que firma está de viaje. Y ese viaje demora semanas. Eso no podría afectar al trabajador. No podría afectar. Claro. Esto está pensado para que no tenga la facilidad. Lo que sucede es que esta dación de esta norma se da porque existen muchos excesos respecto a la no entrega oportuna de la carta de CTS. El plazo. El plazo, yo he visto casos de vida profesional en los cuales se extiende mucho esto y perjudica lógicamente al trabajador, porque se entiende de que la CTS que se deposita en mayo y noviembre, se entiende de que es un fondo, ¿no? En el caso de vinculación o cuando ya no tenga un empleo el trabajador, ¿no? Un fondo de ahorro, ¿no? Se había creado justamente la ley para esto. Y eso no puede verse afectado pues por una decisión unilateral del empleador, ¿no? Julio, ¿y en qué fecha se tiene que hacer el abono de la CTS? La fecha, los 15 primeros días del mes de mayo y noviembre. Ya. Son los 15 primeros días, pero normalmente pues el empleador nunca cumple eso, ¿no? Porque el empleador está esperando el último día, inclusive está jugando con la fecha. Yo he visto casos en los cuales dicen, no, cayó el 15, día inhábil, entonces me gano un día más para depositarlo, ¿no? Entonces, pero eso también está sujeto a sanciones, mi estimado Alejandro, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si no se cumple con esta obligación legal? Puede haber una denuncia en SUNAFIL, ¿no? Y las multas en SUNAFIL pueden ascender cerca de aproximadamente de 148 soles hasta 93.000 soles. O sea, es un tema muy delicado, ¿no? ¿Y qué pasa si como empleador no lo deposito el 15, lo deposito a fin de mes? La contingencia que puedo tener es frente a una fiscalización, o si un trabajador va y hace una denuncia a la empresa por pagarle a destiempo. Lo que sucede es que ahora todo está interconectado. SUNAFIL está interconectado con SUNAT y verifica pues si hay el pago, ¿no? La declaración de ese pago del CTS. Entonces es más fácil así es fiscalizar y apuntar a qué empleador es el empleador incumplido, pues, ¿no? Entonces, al final el trabajador puede verse beneficiado si es que hay un operativo, ¿no? Y la multa, pero yo he visto casos en los cuales a veces, a pesar que multan al empresario, se hace renuente y no lo paga, ¿no? Espera pues judicializar el tema a nivel contencioso administrativo, ¿no? Y eso perjudica mucho más pues al trabajador, ¿no? Julio, una consulta. Hace algunos años, no recuerdo si fue un decreto o una ley, había la posibilidad de retirar el 100% de la CTS, luego eso se modificó. En la fecha, en la actualidad, ¿cómo es el uso de la CTS si es que el empleado desea retirar ese importe que está en la cuenta de banco? La disponibilidad del 100% del excedente de 4 remuneraciones. Lo ideal es de que sea más o menos un respaldo, un ahorro de 5 remuneraciones. Y eso yo creo de que ya estamos en el plazo y esperemos pues que no hayan reclamos, ¿no? En estas últimas fechas, porque 15 es la otra semana, y esperemos que esto todo vaya por su causa regular para no afectar el derecho de los trabajadores, ¿no? Qué interesante, Julio, lo que has comentado. Ya saben, amigos, todo el tema de la CTS es un tema clave para el 15 y tengamos todas las precauciones para los pagos. Vamos a unos auspicios. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón.
Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Continuando con el programa, hoy nos visita Vanessa Barbier del estudio Julio Palomino, Asociados y Laboralistas. Vanessa, bienvenida. Vanessa, cuéntanos bienvenida al programa. Cuéntanos de qué se trata un proceso de contratación laboral. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Sí, justamente cuando una empresa va a vincular a una persona para que labore en ella, siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de contratación le hago? Porque si bien es cierto, los servicios van a ser los mismos, pero la remuneración y la forma no es la misma, ¿no? Entonces, justamente es de que se divide, podríamos decir, el contrato laboral y el contrato civil. El contrato laboral, si lo conocemos, es un contrato de trabajo, en la cual tiene que tener 3 elementos esenciales. Primeramente, el trabajo que hace una persona natural. Segundo, la remuneración, porque siempre todo servicio tiene que tener una retribución. Y tercero, que es muy importante, es la subordinación. Y justamente este elemento es del cual parte para diferenciar lo que es un contrato civil, en la cual ya vamos a hablar lo que es el contrato por servicios profesionales, en la cual en este contrato no se emite, pues, no es por planilla, ¿no? Sino es un... ¿Eso es lo que es recibo por honorarios? Claro. ¿O es diferente? No, a ver, vamos a dividir. El contrato de trabajo sí es un contrato por planilla que tiene todos sus beneficios. Y el contrato civil es un contrato por servicios profesionales y ahí se emite recibos por honorarios. Esas son las dos clases. ¿Y por qué es importante en el caso de, de planilla es necesario un contrato, correcto? No, ¿O no necesariamente? En realidad en el contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser escrito. Como antes te señalé, solamente basta de que se cumplan los 3 elementos, que es la subordinación, que es muy importante, que es la remuneración, ¿no? Y el trabajo propio, pues, de la persona, es suficiente para que eso ya sea un contrato de trabajo, ¿no? ¿Y por qué es importante tener un contrato o dejarlo por los 3 elementos? ¿Qué tan importante es sí tener un contrato para el caso de una contratación a un personal? Bueno, ¿De qué te ayuda a tener este contrato para un empleador, ¿no? Claro, bueno, un empleador, ¿en qué le puede ayudar, no? Si bien es cierto, un empleador puede hacer un contrato de trabajo o también puede hacer un contrato de servicios personales nada más y brindar un recibo por honorarios. Pero, ¿qué pasa si es que este empleador le hace este tipo de contrato y digamos de que está subordinado, de que este empleado va al centro de labores, recibe indicaciones, recibe órdenes? Incluso hay muchas personas, trabajadores que tienen sus tarjetitas de la corporación, tienen su correo corporativo, incluso siempre se presentan a donde van como representantes de su trabajo, ¿no? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque si una persona que labora, digamos, solamente de servicios personales, recibe por honorarios, no debería tener estas características, no debería estar dentro del centro de trabajo. Esta persona lo puede hacer su labor en cualquier lugar, así esté lejos, en cualquier lugar, solamente se tiene que dar resultados al servicio que se lo ha contratado. O sea, de hecho ayuda a delimitar en todo caso las obligaciones y derechos de ambas partes. Claro que sí, nos ayuda a diferenciarlos, ¿no?
Pero lo que es en el derecho laboral, mucho se aplica lo que es la primacía de la realidad, ¿no? Que es un principio en la cual el juez va a priorizar más los hechos que el escrito, ¿no? La forma. Claro, o sea, los hechos, la realidad. Porque como te digo, se puede celebrar un contrato de locación de servicios, recibo por honorarios, no hay beneficios sociales. Pero ¿qué pasa? Es que este trabajador realmente cumple, digamos, lo que puede hacer un trabajador en planilla, que tiene que estar subordinado, tiene que recibir indicaciones de su jefe, mediante los correos, mediante los WhatsApps, que ahora se ha vuelto pues una prueba realmente importantísima en los juicios. Siempre se utiliza como prueba ahora el WhatsApp, porque ahora los jefes están, ¿no? ¿A qué hora vienes? Tienes que reportarte, ¿a qué hora la salida? Entonces, eso ya son indicadores que le estás tú ordenando a tu subordinado. O sea, puede ocurrir el caso de que no tienes contrato, pero tienes evidencia que tienes esos elementos supuesto, que y suficiente con que tengas, caracterizan. Así es, suficiente con que tenga estas características. Y si una persona, ¿no?, que es locador de servicios, acude al Poder Judicial y puede acreditar todas estas evidencias, definitivamente pues el juez, como te dije antes, va a prevalecer más la realidad de los hechos que lo que pueda decir un contrato. Porque el contrato puede decir, por ejemplo, no, Alejandro solamente va a trabajar por fuera, no tiene beneficios, solamente por recibo por honorarios va a ser su sueldo, por recibo por honorarios, pero tú realmente pues cumples una labor subordinada, tienes un horario, estás pues siempre ridiéndole cuentas, como se dice, a tu jefe, entonces ya te conviertes en un contrato. ¿Cómo le llamamos nosotros en el derecho laboral? Se llama desnaturalización del contrato. O sea, este es un contrato de servicios personales, pero a romper ya estas características se convierte en un contrato de trabajo. De fondo estás trabajando y Claro, deberías tener derecho a otros beneficios. Así es. Y de derechos, de beneficios sociales, ¿qué beneficios sociales tiene un trabajador que está en planilla y qué beneficios sociales existe en un trabajador que está por recibo por honorarios? Bueno, en realidad, trabajador por recibo por honorarios, como te dije, es un contrato civil, no está regulado dentro de la norma laboral, entonces no tiene ningún beneficio, sociales. No tiene, lo cual sí lo tiene un contrato de trabajo, ¿no? Trabajan en planilla o un trabajo pues fijo, de varias modalidades, pero sí perciben su CTS, tienen sus gratificaciones, ¿no? Tienen sus utilidades, todo lo que puedan percibir, ¿no? Lo que la ley laboral les da, lo que no se da en el caso de un servidor pues de servicios, ¿no? Hay muchas empresas que, para no tener el tema de la carga laboral, por el sobrecosto que va a generar, contratan a personal por recibos por honorarios, pero ocurre que en la realidad están teniendo un horario completo, están subordinados. Así es. ¿Qué acciones legales puede ejecutar un trabajador con esas características por recibos por honorarios, pero que tienes todas las cualidades por supuesto, de un todas las evidencias? Claro, en este caso el empleador, al momento que contrata a esta persona, ¿no?, tiene que estar pues siempre con la idea de que cuando termine su vínculo laboral, esta persona lo puede demandar. Lo puede demandar. ¿De qué forma? Tiene dos opciones. Si es que quiere regresar a su trabajo, una demanda de reposición, que tiene 30 días hábiles para hacerlo desde que se termine el vínculo laboral. Y también puede pedir una indemnización, ¿no?, por despido arbitrario. O sea, cualquiera de esas dos opciones puede solicitarlo ante el Poder Judicial. Estando con la modalidad de recibo por honorarios. Claro, pero acuérdate que tiene que cumplir con estos tres elementos. Si tiene cómo probarlo. Por supuesto, si tengo mi tarjeta de presentación, tengo mi correo corporativo, tengo evidencias, por supuesto yo lo acredito ante el juez y pido o bien la reposición o bien una indemnización, ¿no? Ahora, con la nueva ley laboral podemos solicitar estas dos pretensiones en una sola demanda. ¿No? Entonces es una... ¿Y esta indemnización qué tan onerosa puede ser? Bueno, hay que tener en cuenta todo el tiempo que ha laborado esta persona, ¿no?, todo lo que ha dado para la empresa, y también ahora se contabiliza lo que es el tema incluso por daño moral y daño a proyecto de vida también, el daño punitivo, ¿no? Imagínate que estás laborando tanto tiempo en un centro y de un momento a otro que te saquen, ¿no? O sea, todos esos derechos puedes solicitar. Todo eso lo puede pedir, ¿no? Incluso te comento que la autoridad administrativa de trabajo, que es la SUNAFIL, está poniendo multas justamente por un trabajador que tú no tengas en planilla, te pone una multa de 74,000 soles. Eso nos ha tocado en el estudio. Wow. Solamente por un trabajador que no estaba en planilla le puse esa multa, ¿no?
se haya incluido los seguros y todo su beneficio que le corresponde. Y en esa experiencia que has tenido es porque alguien de la empresa hizo alguna queja o es que vino a una fila a hacer una fiscalización. ¿Cuál es lo que usualmente ocurre? Bueno, esas dos cosas, ¿no? Primeramente surge por una queja que haga un trabajador, ¿no? Entonces ahora la SUNAFIL lo que está aplicando es de que a todas las quejas que hagan por una empresa lo ponen en una relación. O sea, ya no está incluso esperando a que vengan a denunciar. No, suficiente porque tengan ya un procedimiento, le están poniendo, esta empresa lo pone en una relación y ya ellas solitas de oficio incluso están empezando con estas actuaciones inspectivas. Así que hay que tener mucho cuidado porque más alto es el costo de pagar una indemnización que lo que tú podrías pues simplemente hacer un contrato y realmente que se cumplan pues ¿Qué recomiendas tú para ¿no? una adecuada política de contratación de una empresa? Bueno, el empleador tiene que tener bien en claro cuáles son las funciones que realmente quiere que el personal cumpla, ¿no? Tenerlo muy en claro y según eso hacerlo su contrato y hacerlo pues la forma correspondiente, ¿no? Si va a ser un servicio por servicios personales, pues evidentemente queda un recibo por honorarios, ¿no? Pero no desnaturalizarlo, porque al momento de hacerlo, pues ya vemos todo el alto costo que tiene que enfrentar, que es una indemnización o hasta una multa por SUNAFIL. O quizás cuantificarlo, ¿no? Porque a veces el ahorro del costo laboral Claro. hace que muchas empresas vayan al camino de recibo por honorario, ¿no? Sí, y muchas lo hacen. Déjame comentarte que yo he visto que a veces hace contrato por servicio, por locación de servicios, pero ¿qué pone? Tiene que entrar a las 8 de la mañana, tiene que salir 6 de la tarde. Entonces, evidentemente, pues ese contrato, si bien es cierto tiene el título, pero todas las condiciones que están, las cláusulas, no son coherentes con el contrato que realmente es, ¿no? Y respecto ya a la propia contratación, alguna vez he escuchado sobre tipos de contratos, ¿no? Hay contratos que son por determinado tiempo, después de un cierto tiempo se vuelve indefinido. ¿Cuáles son las características de estos tipos de contratos para...? Bueno, evidentemente en todo contrato de trabajo, ¿no? Que se basa bajo la norma laboral, siempre tiene un periodo de prueba, ¿no? Que todos lo conocemos, lo cual no hay en un contrato de servicios personales. Y una vez que pasan el periodo de prueba ya se convierte pues en un contrato de plazo indeterminado incluso, ¿no? Indeterminado que solamente se puede terminar el vínculo laboral cuando hay una causa objetiva. El empleador tiene que acreditar realmente por qué se le está despidiendo a este trabajador cuando es por plazo indeterminado. Ahora, también hay por plazo fijo, ¿no? También hasta tal fecha nada más no vas a laborar. ¿Y por qué? Porque siempre la empresa pues tiene pues algún incremento de actividad o tiene... Algo puntual. Claro, algo puntual, ¿no? Lo que también llamamos el contrato modal, ¿no? Contrato modalidad, ¿no? Por cierto tiempo, de repente, digamos, en una campaña, Navidad, por ejemplo, ¿no? Que voy a tener más incremento de ventas, entonces contrato específicamente por un tiempo nada más. Pero ¿qué pasa? Que se culmina ese tiempo y continúo trabajando. Pero ¿hasta qué plazo puedes trabajar en esa modalidad? Hasta 5 años. Hasta 5 años. La ley nada más permite que un contrato modal sea hasta 5 años nada más, ¿no? Ajá. Pero siempre y cuando pues acredite que hay esa necesidad. Porque digamos que esa porque puede ser que yo desapareció. cada cierto tiempo hago esta Claro, renovación. y de nunca terminar Ajá. eso, no sea tampoco, ¿no? La ley pone como un plazo máximo de 5 años. O sea, luego de 5 años se vuelve indefinida. Bueno, 5 años solamente para hacer la modalidad. Si es que continúa ahí el trabajador, ya se convierte en indefinido, ¿no? Ya se vuelve indefinida. Por supuesto. Ok. Vanessa, te invito a que les comentes a nuestros seguidores sobre cómo pueden, a dónde pueden ubicar información respecto a temas laborales. El estudio maneja esos temas. Claro. Cuéntanos un poco sobre el estudio, cómo los ubican. Claro, nosotros gustosos de atenderlos a todos para que puedan resolver sus consultas laborales. Y bueno, como les señalé, es importante no esperar, ¿no? No esperar que nos pasen ese tipo de cosas por SUNAFIL o por el Poder Judicial. Y mejor prever y antes de contratar a una persona saber qué tipo de contrato se le va a hacer para evitar todos estos problemas. Y bueno, los invitamos a asistir al estudio Julio Palomino Asociados, abogados laboralistas. El teléfono que debe estar apareciendo en pantalla es el 395-7490. En la cual nos pueden ubicar, ¿no? Para cualquier duda que tengan. Perfecto, Vanessa, muchas gracias por venir al programa. Ya saben, amigos, cualquier tema de contratación laboral, el estudio Palomino, así es, los pueden encontrar también en redes. Seguro los va a ayudar para que puedan tener unas políticas correctas de contratación. Vamos a los auspicios. Gracias.
Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. ¿Cómo están, amigos? Y seguimos con nuestros invitados de la noche. El segundo invitado, el señor Óscar Ubirrey, economista por la Universidad de Lima, especialista en planificación y gestión de patrimonios. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas noches. Buenas Gracias por noches. venir. Muchas gracias por la invitación. Hablábamos antes de entrar acá en la entrevista que tú diriges una empresa que se llama CHB y Asociados SAC. ¿A qué se dedica tu empresa? Bueno, principalmente nosotros ayudamos a las personas y a sus familias a que dispongan de planes de largo plazo, principalmente para estar prevenidos de riesgos y que puedan a su vez también ahorrar a largo plazo para alcanzar sus objetivos financieros. ¿Y qué tiempo tiene el mercado como CHB, Óscar? Bueno, estamos ya casi, diría yo, del año 2015, son casi 15 años. Estamos Ya. en esta... Y dime, 2005. 2005. Sí. Y básicamente lo que tú brindas o que brinda CHB es asesoría en gestión de riesgos personales y patrimoniales también. Sí, también. Lo que sucede es que hay casos, por ejemplo, de pequeñas o medianas empresas, las cuales, por un hecho fortuito, pueden truncar o pueden interrumpir su ciclo de vida. Digamos, el caso, por ejemplo, extremo de un fallecimiento de un socio, o que un socio se incapacite por una enfermedad o un accidente, y que esta persona sea la persona responsable, la persona que, digamos, de alguna manera es la que genera los ingresos más importantes del negocio. Probablemente un hecho como eso, de esa naturaleza, pueda traer implicancias como, por ejemplo, que el negocio se liquide, ya que cuando ocurre una situación como esta, los afectados directos son los familiares, ¿no? Mira, interesante. Entonces, supongamos que tú y yo somos socios en un negocio y Dios no quiere, el día de mañana me pasa algo a mí, entonces mi familia va a venir un poco a preguntarte qué hacer y a reclamarte de alguna forma mi participación, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es anticiparnos a ese hecho para que se disponga de un plan. En la medida que ocurre la situación, automáticamente ya se sabe qué hacer. ¿Y cómo se llama este tipo de seguro patrimonial a nivel de empresas? En realidad no tiene un nombre particular, lo que es una solución para la continuidad del negocio. Es lo que viene a ser. Y eso protege cuando hay este tipo de contingencias. Correcto, principalmente en el caso de fallecimiento sobre todo. Hemos visto muchos casos de empresas conocidas acá en el medio que nacieron, digamos, de una manera muy modesta y sin embargo a lo largo de los años crecieron como un emporio familiar, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces al no disponer de un plan de contingencia, cuando ocurre un hecho imprevisto, probablemente no hayan las condiciones ni los medios para poder lidiar con esa situación, ¿no? Y eso podría evitar inclusive hasta un litigio de índole judicial, ¿no? Correcto, porque ¿qué sucede? Que las familias generalmente, al desconocer cuál realmente es la participación de un socio en un negocio en términos monetarios, digamos así, puede reclamar cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Nuestra solución va enfocada principalmente a las empresas que son SAC. ¿Por qué? Porque la SAC tiene una particularidad. Tú como abogado sabes, yo no puedo ofrecer mis acciones en venta
a un tercero sin antes ofrecértela a ti, Así por lo es. cual tienes el derecho a preferencia. Entonces, en este caso, el derecho sucesorio está, digamos, en menor rango que el derecho de preferencia del socio, que el derecho societario. Entonces, la familia, al ocurrir el hecho, no puede salir a vender la participación de ese socio, Si sino no lo antes ofrece a- ofrecértelos a ti. Y ahora, y en el caso, por ejemplo, a ver, de que la persona que contrata el seguro patrimonial de una persona jurídica, muchas veces es común que no lo traslade a sus familiares, ¿no? Entonces, cuando hay un reclamo, solamente aplicaría la cobertura de ese seguro, ¿cierto? A ver, normalmente cuando una persona contrata un seguro de vida lo hace con un propósito muy particular, que es el de proteger a su familia, ¿correcto? Pero en este caso vendría a ser el vehículo mediante el cual se obtiene los recursos para financiar una transacción de compra-venta de acciones. Es decir, ¿en qué consiste la solución para, digamos, aterrizarlo un poco? Básicamente es un acuerdo societario que lo celebramos en vida, ¿no es cierto? Y en el cual establecemos, número uno, cuál es el valor que nos corresponde, y para eso hay que conocer el valor del negocio. Yo te diría que en un 80 o 90% de los casos que yo conozco y que he tratado, generalmente no hay mucha idea de cuánto vale un negocio, ¿no es cierto? Hay mucho factor intangible, que no necesariamente es un edificio, una fábrica, equipos, mobiliario, etcétera, sino más que nada el know-how, por ejemplo, en el caso de estudio de abogados, Claro. ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Determinar el valor de la participación de un socio no es una labor sencilla. Para eso hay que o bien recurrir a personas que son expertas en esto. ¿Y tú sugieres que esa valorización de ese patrimonio se haga antes o después de aplicar la cobertura de este seguro? No, tiene que hacerse antes. Antes, Tiene que necesariamente. hacerse, definitivamente. ¿Por qué? Porque eso va a determinar cuál va a ser el valor de las coberturas de las pólizas, ¿no es cierto? Y caso curioso, me ha pasado muchas veces que me siento con dos socios de negocio de manera separada, y lo que para uno vale 10, el otro vale 50. Uy, Entonces un ahí tremendo problema. nomás ya hay un tema de falta de alineamiento entre los dos, ¿no? y aparte de ese tipo de prevención que tú haces, de gestión de riesgos, ¿qué más tipo de seguro ofrece CHB para que puedas comunicar a los seguidores, ¿no? ¿Qué tipo de seguros adicionales a esto, que es un tema muy interesante, pero qué más ofrece CHB? Bueno, hoy día hay contingencias como, por ejemplo, accidentes, enfermedades que se pueden trabajar a través de seguros médicos, ¿no es cierto? Y un tema que también es bien particular y bien interesante, existen seguros para incapacidad total que están orientados principalmente al riesgo ocupacional. Ya. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tú tienes un médico que se incapacita por quemarse una mano, y si es cirujano y opera, no puede desempeñar su función. Pero un abogado se quema la mano y no pasa nada, continúa normal, haciendo Así es. su vida laboral normal. Entonces, hay seguros que son específicamente orientados para ofrecer indemnizaciones, sobre todo a las personas que hacen trabajo manual, como te digo, los médicos cirujanos, y que de alguna manera, digamos, reemplazan los ingresos que no pueden obtener durante el tiempo que están incapacitados. Interesante, porque eso Sí. también podría beneficiarlos en el caso que tengan un accidente. ¿Y cómo aplica también los seguros? Me imagino que CHB también ofrece seguros complementarios de trabajo de riesgo. No, nosotros principalmente no actuamos en la manera de un broker. Ya. Eso es directamente una broker. responsabilidad para alguien que maneja como corredor de seguros, Ya. digamos, ¿no? Lo tuyo es más el tema de gestión, de asesoría. Nosotros exactamente, es un asesoramiento, Asesoramiento. a la persona y a su familia, Ya. donde ubicamos cuáles son las áreas, porque no solamente son seguros, son también planes de ahorro a largo plazo, por ejemplo. Hoy día un nicho interesante para nosotros son los matrimonios jóvenes, los chicos que recién se casan y que van a formar su vida familiar, que van a formar sus familias, entonces tienen un horizonte de aproximadamente unos 15 a 20 años para permitirles ahorrar a largo plazo para el pago de las universidades. Y también aplicaría a la gestión de asesoría que tú brindas los seguros de índole internacional también, ¿o no? También. ¿Y, Sí, y cómo aplica eso? ¿Nos puedes explicar más o menos? Porque hay mucha gente que nos está viendo, los seguidores de finanzas ilegales. ¿Cómo aplicaría, por ejemplo, para una familia joven, matrimonio joven, o para una persona de repente que está reinsertado ya en el tema laboral y que tiene unos ingresos más o menos, ¿no? Que puedan abonar, ¿no? Lo que pasa es que hoy día tienes tú la posibilidad de contratar un seguro en realidad en cualquier parte del mundo. Estamos en un mundo global donde uno tiene la posibilidad de adquirir cualquier bien o servicio a través de las redes, internet, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día sí, yo diría que
en la medida que la persona pueda acceder a tomar una póliza internacional, sería lo recomendable porque tiene muchos factores de beneficio y ventajas también, ¿no? Y tú, CHB, ¿a qué tipo de clientes apunta? Principalmente nuestro nicho es matrimonios jóvenes con hijos pequeños que están en primaria, ya no secundaria, porque secundaria ya el plazo para la universidad ya es muy corto, ¿no? De preferencia, si recién se han casado, vale decir, si te vas a un matrimonio este sábado, esos novios son principalmente en mercado, ¿no? Luego tienes independientes que no ahorran porque no están en planilla. Hay mucho independiente que solamente trabaja en base a recibo por honorarios, no tiene un descuento para la AFP. Ejecutivos que quieren complementar sus ahorros, porque valgan verdades, hoy día, a pesar de que tenemos un sistema que yo considero que es positivo y bueno, como el sistema privado de pensiones, no va a ser suficiente, ¿no? ¿Y dónde podemos ubicarte a las oficinas, teléfonos para los seguidores puedan, ¿no? Esos matrimonios jóvenes que nos están viendo, puedan acceder a los servicios de CHB? Sí, cualquier persona que estuviera interesada, yo le puedo dar mis datos, mi información, tanto mi teléfono como mi dirección, y me pueden ubicar. ¿Y algún teléfono donde puedo ubicarte? A mi teléfono celular. ¿Cuál es? El 951-393-120. ¿Y página web tienes ahí que puedan ver también? Estamos justamente remodelando la página web en este momento, sí. Gracias, Oscar, de veras que ha sido una buena entrevista, los tips que nos has dado son muy importantes. Muchas gracias a ti. Y seguimos con los auspiciadores. Ok, muy amable, gracias. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Carlos Fernández, gerente comercial de Arteco. Carlos, bienvenido al programa. Carlos, Hola, cuéntanos sobre la oferta y la demanda del sector inmobiliario. ¿Cómo tú percibes este año? Buenas noches, ¿cómo están? La buena noticia es que este primer trimestre ha sido mucho mejor que los dos trimestres de 2018-2017. Aun cuando en 2018 ya las ventas habían mejorado en 12%. Ya. Más, yo creo que el 2017 tocamos fondo después de una alza muy buena que significó de 2010 a 2016. ¿no? ¿Tú crees que este año la oferta mejore respecto al periodo anterior? Lo que ha mejorado ha sido la venta. O sea, tú tienes, por el lado de la demanda, una demanda brutal. O sea, en el Perú hay más de 1 millón de familias que necesitan una vivienda adecuada. Porque algunos viven en casa de familia, ¿no? Otros viven en una vivienda que tiene agua, desagüe y luz, ¿no? Y otros sí tienen una vivienda pero necesitan una más grande. Entonces una vivienda adecuada es más de 1 millón la demanda.
Pero la demanda efectiva en Lima, efectiva significa que necesita, que quiere comprar y que puede comprar, o sea, tiene el dinero, son más de 100.000 viviendas. Hoy la oferta no excede los 30.000 viviendas. Pero el problema no viene por la oferta, el problema viene por los bancos. La demanda está, la oferta es la suficiente como para paliar un par de años, pero los bancos son los que te regulan la venta. Tú dirás, ¿por qué el banco? ¿Qué tiene que ver el banco acá? ¿Qué tan importante sería el Los acceso? bancos, claro, el 95% de las ventas es vía un banco. 95%. 95%, probablemente el 97%, depende del segmento. O sea, es vía un banco. Necesita el cliente o la familia necesita un banco para que le financie la parte que no posee. Es más, usualmente poseen entre 10 y 15% de la cuota inicial, no más. Estamos hablando de la clase media, que es el grueso. La clase alta, dejémoslo un costado, que son lo menos. O sea, del 100% de la clase media, ¿cuánto es concentra esa oferta? Del volumen de ventas es el más del 90%. Wow, casi Claro, todo. es que la clase alta, por un lado son pocos, y por otro lado ya tienen vivienda. O sea, las familias que eran grandes pueden pasar de una casa grande a un departamento, o de un departamento a una casa, pero tienen los recursos. Además, acuérdate que en el Perú el 70% es informal. Entonces, la clase alta, que usualmente es formal, ya sea porque siempre lo fue, o simplemente empezó informal y luego se formalizó, tiene donde sustentar ingresos. Entonces los bancos están a la espera de que alguien de clase alta voltee y le diga, necesito un préstamo, y los bancos están ahí. Pero el 70% del grueso de la población, que está en la clase media y grueso, Ese 90%. son informales. Ya. O tienen ingresos mixtos, les llaman. Por ejemplo, el profesor casado con la señora que es comerciante. O la señora que cachuelea vendiendo joyas, o haciendo tortas, o tejiendo ropa. Ya, entonces, ¿cómo los calificas? Ahí vienen de los bancos. ¿Y cómo la entidad financiera podría hacer que funcione a este sector que no tiene el acceso al financiamiento? Y prácticamente es la oferta mayoritaria, ¿no? Es el grueso. Entonces, ¿qué sucede? 2010 a 2014 era el boom de las ventas inmobiliarias. Hemos llegado a vender casi 22.000 viviendas. Que, claro, el Perú necesita vender 40.000 al año para cubrir todo el déficit. Pero 22 viene el récord de récords, el 2013. 22.000. 22.000. Pero ¿qué sucedió? Al fin de 2014 la morosidad de los bancos había crecido un poco. Y los bancos se pusieron nerviosos con el sistema financiero peruano. Ellos no tienden a tener mucha morosidad y son muy conservadores. Se pusieron nerviosos y jalaron la cuerda. ¿Y cómo jalaron la cuerda? Dejaron de prestar a este gran segmento informal vía los planes de ahorro. O sea, los bancos tenían unos programas que se llaman planes de ahorro. Y eso me imagino que hace que la cuota inicial sea un poco mayor, o no necesariamente. No necesariamente. En esa época te daban con 10% de cuota inicial. 10%. 10%, tú demostrabas durante 6 meses que podías pagar o podías ahorrar el equivalente a la cuota mensual de tu crédito, ¿no? Y al sexto mes veían que sí podías ahorrar, imagínate, 1.300 soles. Mes 1, 1.300, 1.200, 1.300, 1.300, hasta el 1.600, 1.300 soles. Y además verificaban que tú tenías una actividad, por ejemplo, eras comerciante, iban a tu puesto, eras frutero, o simplemente tenías alguna actividad que solamente pagabas RUS, ¿no? Era una modalidad de Transportía, ahorro que claro. luego hacía que tú acredites que tienes capacidad de pago. Que capacidad de pago. Que no estabas mal reportado y te prestaban. Ya. Cuando sucede este tema de la morosidad, a este grupo que le califican vía el plan de ahorro, les cortan las alas y se pone más restrictivo y ahí bajan las ventas. ¿Qué ha pasado? Que el año pasado, 2017, los bancos han empezado a soltar un poco más a este sector vía el plan de ahorro. Entonces ha mejorado las ventas. Y respecto a la oferta de Arteco, ¿está enfocado en este sector o no necesariamente? Nosotros vamos a la clase media, que es el grueso de la población. Son los que necesitan vivienda, son los que han mejorado su crecimiento económico. Entonces ellos son los que vía 1.500, 1.600, 1.700 soles de cuota mensual, con un 10% de cuota inicial, pueden acceder a una vivienda de 200.000 soles, 250.000 soles. ¿Y por qué Vía el programa Mi Vivienda. Nosotros estamos en ese sector medio vía programa Mi Vivienda. ¿Y por qué una persona buscaría Arteco y no otra empresa que hace lo mismo que Arteco? ¿Qué lo diferencia de Arteco? Por 3 motivos. Uno, hemos entregado más de 2.000 viviendas. La gente está viviendo en 2.000 viviendas. Otra, tenemos más de 11 años en el mercado.
Y otra es muy importante, que trabajamos con todos los bancos. Ok, o sea, eso hace que pueda ser accesible. Claro. Qué bueno lo que me comentas, Carlos. Ya saben, amigos, si están pensando en una vivienda, tienen una buena oferta, Arteco los va a poder ayudar y eso hace que sus sueños puedan hacerse realidad, el sueño de la casa propia, ¿no? Que es una Así es. inversión bastante importante. Así es. Continuamos con los auspicios. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Seguimos con nuestro último invitado de la noche, el ingeniero por la UNI, el señor Eddie Rodas, gerente general de Gestus Total. ¿Cómo estás, Eddie? Buenas noches. Muy bien, Julio, contento de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Y queríamos ver, para iniciar esta última charla de la noche, ¿a qué se dedica Gestus Total? Porque veía de que ustedes hacen labores de consultoría empresarial, ¿cierto? Así es, en realidad Gestus Total es una empresa consultora que hace todo trabajo de asesoría empresarial. Vemos también lo que es gestión de proyectos y trabajo de ingeniería. Estamos en el sector de energía, trabajamos para entidades privadas y públicas, brindando supervisión de proyectos, también planificamos proyectos, ejecutamos proyectos. Nos hemos especializado en todo lo que es la gestión de proyectos o el project management. Y ahora, ustedes brindan estas labores de asesoría empresarial, de gestión de proyectos, solamente al sector privado o sector público también, o ambos. También, al sector público y privado. ¿Y qué dificultades has encontrado en tu labor profesional de Gestum a lo largo de estos años? ¿Qué tiempo tiene Gestum en el mercado? Tiene 10 años. 10 La años. empresa tiene 10 años, hemos trabajado en diferentes tipos de proyectos, pequeños y grandes. Y la principal dificultad que hemos visto es que las empresas, sobre todo nuestros clientes privados, todavía no han incorporado la cultura de gestión de proyectos en sus organizaciones. ¿Y por qué crees que ocurre eso, mi estimado Eddie? Porque en realidad los proyectos siempre se han manejado. O sea, todo el mundo entiende lo que es un proyecto. Pero cuando hablamos de gestión de proyectos, estamos hablando ya de la aplicación de las nuevas prácticas, las buenas prácticas de dirección de proyectos que ahora se han estandarizado internacionalmente y que aquí en el Perú desde el año 2001 han comenzado a difundirse. Pero en los últimos años recién, digamos, está comenzando a entenderse el valor que tiene esto, no solamente para las empresas privadas, sino también para las empresas públicas, ¿no? Esto sucede incluso a nivel global. A nivel global, las buenas prácticas de dirección de proyectos se están difundiendo a una gran velocidad. Y una institución que se encarga de promover esto, que le ha dado mucho renombre a la gestión de proyectos, es el PMI, el Project Management Institute. ¿Y qué nos puedes hablar sobre PMI? El PMI es una organización sin fines de lucro que se fundó en el año 69 y que ha contribuido significativamente en esta profesión de la gestión de proyectos porque logró estandarizar las buenas prácticas, los procesos que se aplican en diferentes tipos de proyectos, ya sea un proyecto chico, un proyecto grande. Ellos han logrado estandarizar estas buenas prácticas que si tú las aplicas en tu organización y las aplicas correctamente, la probabilidad de éxito de tu proyecto se incrementa significativamente. Incluso hay estudios que indican que una empresa que no, digamos, que genera productos, genera servicios, sin aplicar buenas prácticas de dirección de proyectos, muy posiblemente pierda hasta el 40% de la inversión, si no lo pierde todo. ¿A qué se debe esto? Se debe que todo proyecto, cuando uno lo ejecuta, cuando uno, digamos, lleva a cabo una inversión, los proyectos tienen mucho,
tiene mucha incertidumbre y la incertidumbre genera alto riesgo. En cualquier tipo de inversión, todo proyecto, desde que se planifica, ya está en riesgo. Y por esa razón, la gestión de proyectos ha ayudado mucho a las organizaciones porque les permiten a ellos reducir el riesgo, manejar el riesgo y lograr asegurar que su inversión genere la rentabilidad esperada. ¿Y a qué clientes apuntan Gesto Total? ¿A qué tipo de clientes? Nosotros estamos trabajando con los dos tipos de sectores, tanto en el sector público y privado. En el sector privado, en este momento, estamos apoyando mucho a las empresas medianas y también a las empresas pequeñas para que el enfoque de su negocio sea con un enfoque de gestión de proyectos empresariales. Que toda inversión que ellos hacen, por ejemplo, quieren sacar un nuevo producto, un nuevo servicio, lo hagan pensando siempre en aplicar la gestión de proyectos como una herramienta poderosa para minimizar el riesgo de perder su inversión o reducir las pérdidas, ¿no? Y en el caso del sector privado, lo que estamos haciendo es contribuir en digamos, con metodologías que le permitan al sector público, implementar los proyectos para reducir sobre todo los plazos. Ahorita los proyectos, te das cuenta, los proyectos públicos, con esto que hubo del problema de la reconstrucción, el principal, digamos, factor que retrasa los proyectos es el cronograma. O sea, los proyectos sufren mucho en el sector público porque no pueden lograr los plazos. Entonces, el cumplimiento de plazos es una variable crítica en el sector público. En ese sentido, la aplicación de la gestión de proyectos es vital. ¿Y por qué deberíamos elegir los servicios de asesoría empresarial de Gestum Total a comparación de otras empresas que hacen labores similares a la tuya? En realidad nosotros tenemos mucha experiencia en campo. Nuestro trabajo en gestión de proyectos tiene mucha experiencia porque hemos trabajado con proyectos grandes. En el sector público, por ejemplo, trabajamos con Ocinermin. Ocinermin, nosotros supervisamos proyectos grandes en Camisea, por ejemplo. Ahorita yo tengo un equipo de profesionales que está supervisando todo lo que son las reservas de gas, no solamente en Camisea, sino a nivel nacional. También estamos trabajando con el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo. Hace poco hemos ganado el desarrollo del libro de reservas y recursos de hidrocarburos de todo el país. Estamos en este momento con nuestros expertos para iniciar el proyecto. Y en el sector privado estamos trabajando en la Cámara de Comercio de Lima con muchas empresas que tienen, digamos, muchas iniciativas buenas para gestionar proyectos, pero lo que les falta es la parte técnica. Entonces hemos logrado ayudar a muchos empresarios a formular su proyecto correctamente y ya han comenzado digamos, a darse resultados, ¿no? Tenemos muchas personas que nos llaman y nos dicen que están logrando pues las metas que se habían planeado, que eso es lo principal, ¿no? Y sobre todo la reducción de costos, ¿no? Sí, y veía que la Cámara de Comercio se ha premiado también. Te he visto en los sociales, ahí en las fotos, ahí en la Cámara de Comercio. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Eddie? Mira, en la Cámara de Comercio nosotros hemos hecho un convenio con la Cámara de Comercio de Lima. Gestum Total está tratando de implantar la cultura de gestión de proyectos. Nosotros estamos trabajando con los empresarios pequeños y medianos, sobre todo generando esta cultura a través de entrenamiento, pero un entrenamiento que nosotros llamamos prácticamente asesoría técnica. Lo que hacemos es que damos un taller a 200 empresarios y luego seleccionamos a un grupo de empresarios para ayudarlos a diseñar su proyecto. Y durante 4 semanas, con nuestras metodologías de entrenamiento avanzadas, logramos que ellos hagan con su proyecto bajo el brazo. Y la Cámara de Comercio le da su certificado. Ah, qué interesante. Sí. ¿Y dónde pueden ubicar a Gestum Total? Unos teléfonos, el domicilio, página web para que los seguidores, muchos empresarios que lo están viendo, puedan de repente contratar los servicios de ustedes, ¿no? Bueno, Gestum Total, las redes sociales, tenemos nuestra página web, www.gestumtotal.com, tenemos también nuestra face de Gestum Total y tenemos otra página web que se llama PM Training, que en el PM Training, por ejemplo, es una metodología de entrenamiento y gestión de proyectos que la hemos diseñado con estándares americanos y con esa metodología estamos ayudando a implantar también la gestión de proyectos. Gracias, Eddie, por tu visita. Espero que no sea la última vez y te auguro los mejores éxitos para Gestum Total y que sigan ganando más clientes, que es lo principal, ¿no? Muchas gracias, Julio, a ti más bien por la invitación y me siento muy contento de haber estado contigo. Nos despedimos y deseándoles feliz Día de la Madre a todos los seguidores, las mamás de Finanzas Ilegales. Hasta el próximo martes. Gracias, nos vemos.